como progestina, ¿ok? Por lo tanto, si yo a ustedes, hipotéticamente en algún certamen, les coloco de tales progestinas, ¿cuál es la que ha demostrado mejor outcome en relación a mejoría clínica, manejo del dolor en pacientes con endometriosis? Dianoges, levonorgestrel, drosperinona, desogestrel, Dianoges, ¿ok? Dianoges por lejos, por lo que yo les estoy mostrando y que teóricamente ustedes pueden ir evaluando, pero ha mejorado en todas las líneas, dismenorrea, dispareunia, disquesia, disuria, ¿ya? Y técnicamente eso tiene que ver única y exclusivamente, ¿por qué? Porque el Dianoges es un medicamento antiandrogénico, pero además tiene fenómenos asociados a antiinflamación, por lo tanto tiene un doble mecanismo de acción. Y en esa línea, todos estos papers que yo les estoy mostrando que ustedes se pueden leer, tanto en estudios hechos a 24 y a 36 meses, demostraron mejoría clínica en función del Dianoges. ¿Ok? Esto lo voy a ir saltando rápido para que ustedes esto lo pueden ir leyendo después en su casa. Pero todo esto que les estoy mostrando aquí tiene que ver con el manejo del Dianoges. Ahora, el tratamiento quirúrgico, porque ya hablamos del tratamiento médico, ahora vamos a hablar del tratamiento quirúrgico. ¿Dónde tiene un rol específico la cirugía? Cuando hay falla al tratamiento médico. Cuando el tratamiento médico no da respuesta al dolor de la paciente, a la distensión, a la dispareunia, a la disquesia, falla de tratamiento médico. Cuando no hay deseos sin deseo de tratamiento médico, por ejemplo, cuando hay paridad cumplida, cuando hay contraindicaciones para el tratamiento médico. Cuando la enfermedad es progresiva, es decir, no tiene un efecto citostático importante, el uso del anticonceptivo, es decir, yo tengo a la paciente con Dianoges y la paciente ya no tiene compromiso de un uréter, tiene compromiso de dos uréteres y va avanzando la enfermedad. Compromiso de órganos vecinos, diagnóstico diferenciales con neoplasia, este tumor que tiene el ovario, ¿será endometrioma? ¿Será un carcinoma? Básicamente no la puedo tratar con anticonceptivos y es cuando tengo que de entrada ir con cirugía. Patologías concomitantes. La paciente tiene hidrosalping bilateral y endometriosis y se quiere embarazar. Tengo que ir a operarla y tengo que ir a sacar esos hidrosalpings. ¿Por qué? Porque teóricamente, aunque yo le haga un in vitro a esa paciente, con las trompas dilatadas no se va a embarazar. Eso lo vamos a ver en las clases de fertilidad. Y cuando la paciente tiene deseo reproductivo. Por lo tanto, hay diferentes escuelas y colegios en el mundo. Tenemos la escuela europea, por ejemplo, que es ESRE, o por ejemplo la EASREM, que es el colegio americano, y que técnicamente en estadios tempranos de la enfermedad, temprano, habla de operar a la paciente básicamente para evitar la progresión. Pero cuando ya tienes estadios 3 y 4, incluso más severos, hay que evaluar. Eventualmente puedes tratarlas con tratamiento médico para manejo del dolor, cuando ya la enfermedad está instaurada y eventualmente puede que con eso baste. Y cuando vamos a ir a un in vitro o FIV, eso significa fertilización in vitro, va a depender un poco del tamaño de las lesiones en los ovarios, porque yo sé que ustedes a lo mejor no lo saben, pero los in vitro tienen que ver con estimular el crecimiento folicular. Y si yo tengo tremendo endometrioma acá al lado de los ovarios, no voy a poder estimular nada. Por lo tanto, técnicamente va a depender un poco de aquello. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico, muchachos, de la enfermedad va a depender del estadio de aquella, de la edad de la mujer, porque claro, si la paciente ya no está en edad fértil, está por sobre los 35, incluso sobre los 40 años, no tiene deseo reproductivo y tiene dolor severo, la operamos. La operamos con intenciones de cirugía definitiva. Ahora, si la paciente no tiene más de 35 años, tiene menos de 35 años y tiene deseos de reproducción, eventualmente la cirugía va a ir de la mano con conservarle los órganos pélvicos para que se puedan embarazar. La reserva ovárica va a ser muy importante porque va a depender de esto finalmente qué tan esperanzador es el pronóstico de esta paciente para lograr embarazarse y si vamos a tener que llegar a un in vitro o no. El factor masculino es muy importante, porque recordemos que si vamos a ir a operar a la paciente para que se embarace y tiene un factor masculino severamente alterado, eventualmente no es necesario operarla y a esa paciente le vamos a llevar un tratamiento de fertilización in vitro de entrada, entre otros. Les recomiendo
les recomiendo, para que puedan hacer un consolidado de todo lo que conversamos en este momento, que puedan acceder a las orientaciones técnicas para la atención integral de la endometriosis, más conocidas como las OT de endometriosis, en las cuales, como ustedes se fijan ahí, tuve la oportunidad de poder participar en las normas técnicas del Ministerio en función de endometriosis. Y todo lo que hemos conversado en estos minutos está concentrado en estas normas técnicas que ustedes las pueden descargar en PDF de minsal.cl, y técnicamente pueden tener más información de la que yo les he estado comentando hasta este momento. Por lo tanto, hay diferentes marcas en cuanto al uso del Dianogies. Esas son fotos de nosotros en nuestro proceso de formación en el mundo en función de la endometriosis, y es todo cuanto les podía comentar el día de hoy. Esto es lo que ustedes necesitan saber como alumnos de quinto año de la endometriosis. Es decir, tenemos una enfermedad inflamatoria, crónica, que genera dolor y genera infertilidad. Esos son los dos ejes capitales de la enfermedad. El diagnóstico no es fácil ni sencillo, pero se puede establecer mediante la sospecha clínica, luego una confirmación diagnóstica mediante el uso de la ultrasonografía con ecografía de endometriosis profunda y o resonancia nuclear magnética, que al nivel que se realizan hoy, finalmente logran permitir llegar muy, muy cerca al diagnóstico. De hecho, hoy en día, en manos de especialistas, ya se puede aceptar y validar como herramientas diagnósticas, a pesar que para ustedes, y en función de la respuesta del certamen, y en función de tener los conceptos más básicos de la enfermedad, el diagnóstico se sigue considerando como laparoscópico, porque ustedes ven los focos y además los resecan, ¿ok? Y junto con eso, una vez que ya tenemos el diagnóstico, vamos a tener dos tipos de manejo: manejo médico y manejo quirúrgico, dependiendo de lo que ya estuvimos conversando en estos minutos. Bien, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. Bien. ¿El tratamiento laparoscópico para endometriosis no asegura que la misma endometriosis vuelva a reaparecer con el tiempo? Muy buena pregunta. En general, va a depender mucho de la expertise del cirujano que te opere, el que logre tener el mismo concepto que se tiene en cáncer, que se llama el R0, residuo cero. Es decir, cuando nosotros operamos a estas pacientes, buscamos dejarlas sin una célula de endometriosis, resecar completamente la enfermedad. Es la única forma de que tú te asegures tener menos del 5% de probabilidad de que la enfermedad vuelva a recurrir. Que puede volver, puede volver. Va a depender mucho si la cirugía es conservadora o no. Aquí me refiero con conservadora si le dejas el útero o no. Si la paciente ya no está en edad fértil y teóricamente ya no hay deseos de embarazo, tú planteas una histerectomía, que es lo que más probabilidades te da de poder evitar las recurrencias. Cuando la paciente está en edad fértil, expuesta a hormonas, por supuesto que si tiene el útero in situ, va a tener más chances de que la enfermedad pueda volver. Sobre todo si no mantiene un tratamiento médico postquirúrgico, que es lo que buscamos y deseamos para poder evitar que la enfermedad pueda volver a recurrir. ¿Cachai? Entonces, esos son todos los escenarios que nosotros habitualmente manejamos en función de evitar las recurrencias. Doctor, ¿y el tratamiento laparoscópico es recomendado para todos los tipos de pacientes o solo para las más avanzadas? El tratamiento laparoscópico El tratamiento laparoscópico es el indica. Primero que todo, esto se opera siempre por laparoscopía. No hay ni una posibilidad que esta cirugía se haga por vía abierta, por la técnica. De hecho, si alguien algún día les plantea una cirugía abierta, cámbiense de médico si son pacientes, o derechamente derívenla a su paciente a otro médico, porque claramente él no es especialista en endometriosis. Esto se hace por laparoscopía. Ahora, técnicamente, el tratamiento laparoscópico, o más bien el tratamiento quirúrgico de la enfermedad, nosotros lo reservamos principalmente cuando hay un avance progresivo de la enfermedad, cuando la paciente es refractaria al tratamiento hormonal, es decir, que si el doctor sabe que me tomo mi Dianojet todos los días, ya no doy más del dolor, ya la vida se me está absolutamente
incapacitando a hacer mis cosas habituales, incapacidad laboral, incapacidad familiar, incapacidad conyugal, es decir, doctor, me voy a separar porque ya no puedo tener relaciones sexuales de más de, no sé, 10 años. Todo lo que te afecte tu calidad de vida, y o, ya les mencioné, cuando quieres hacer diagnósticos diferenciales en función a tumores ováricos, por ejemplo, es otra alternativa, y o cuando ya hay disfunciones de órganos nobles, es decir, o más que nobles, de órganos que eventualmente te pueden generar complicaciones severas, es decir, una subobstrucción intestinal o una hidroureteronefrosis por compresión extrínseca de un uréter. Todo eso no va a poder ser subsidiario de tratamiento médico y va a requerir tratamiento quirúrgico. Igual que aquí hay otra pregunta que dice, había una diapositiva al principio que hablaba de las glándulas del útero estaban fuera del estroma. ¿Podría explicar eso de nuevo? Bueno, las glándulas, a ver, ¿qué quería explicar esa diapositiva? Que ustedes saben que el endometrio se compone de glándulas, ¿cierto? Son unas glándulas tubulares. Por teoría de Samson, ese tejido endometrial va a migrar por menstruación retrógrada. ¿Qué quiere decir eso? Y de hecho es curioso porque cuando nosotros operamos a estas pacientes y las pacientes están menstruando, nos damos cuenta que la señora está menstruando, pero además tiene sangre recubriendo y en el fondo pintando toda la pelvis. Tú entras con el laparoscopio y tú dices, oye, mira, el útero está con sangre, las trompas están con sangre, los ovarios están con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre viene saliendo por las trompas hacia afuera. ¿Y por qué? Porque eso se llama menstruación retrógrada. Y eso tiene que ver, y eso tiene que ver con la teoría de Samson, en donde habrían alteraciones a nivel de los ostium, que son esas estructuras que van a estar en la vecindad con la inserción de la trompa, ¿cierto? Y que teóricamente hacen de que al haber una alteración en ese esfínter, finalmente la sangre pasa por la trompa hacia la fibria y sale y empieza a impregnar con estas glándulas endometriales toda la zona, digamos, que ya les mencioné, vejiga, intestino, urétere, ovario. Y ese tejido es un tejido activo, que ya les mencioné, tiene prostaglandina, tiene factores de neoangiogénesis, tiene factores antiapoptóticos, y tiene receptores de estrógeno, y tiene receptores de progestina. Por lo tanto, técnicamente es exquisito ese tejido, no es pura sangre, es tejido que se impacta, se impregna y empieza a crecer y empieza a desarrollar la enfermedad. Eso. ¿La cirugía entonces debe hacerse cuando la paciente está menstruando? No, no he dicho eso. Solamente estoy diciendo de que en ocasiones pasa de que la paciente llega a operarse contigo y la matrona te dice a las 3 de la tarde, la cirugía a las 5, te dice, doctor, sí, su paciente empezó a menstruar. ¿Suspende la cirugía? No, porque no es necesario suspenderla. No pasa nada si la señora está menstruando. Pero como hallazgo, tú ves que la señora está menstruando, entras con el laparoscopio y te das cuenta que la guatita está llena de sangre, por decirlo así. Y ahí tú entiendes la teoría de Samson. Ahí entiendes la teoría de la menstruación retrógrada. ¿Ok? ¿Cuáles eran las ventajas y desventajas de los GnRH en comparación a las progestinas? La potencia principalmente. La potencia. Es decir, nosotros reservamos los análogos de GnRH solamente ya cuando, casi como yo lo digo, como un paliativo. Es decir, tiene una paciente que por alguna razón, la paciente tiene una arritmia severa, la paciente tiene una contraindicación absoluta de entrar a pabellón por lo menos por los próximos 6 meses, un año, y las progestinas ya no le están haciendo efecto y anda con parches de morfina, tú lo que haces, le inyectas un análogo de GnRH, que en este caso nosotros usamos triptorelina o decapeptil, que dura 3 meses, se inyecta intramuscular. ¿Cuáles son las desventajas? Ya te dije, van a generar de cierta forma una menopausia química transitoria, entonces la paciente va a decir, sí, doctor, se me pasó el dolor, pero me muero de calor. O parecía que tuviera arena en la vagina porque la tengo tan reseca que está como acartonada. Ando con bochorno, me duele la cabeza, en algunos casos. ¿Por qué? Porque genera un hipoestrogenismo muy severo, muy marcado. Pero de dolor, doctor, no siento nada. ¿Qué clase de magia es esta que usted me inyectó el decapeptil, doctor, y se me pasó los dolores, pero en el acto? Y es verdad, a la paciente no le duele nada, cero. Y además, el tema es el costo, porque una caja de progestina cuesta 20 lucas y un decapeptil cuesta como 250.000 pesos aproximadamente. Entonces, lo bueno es que lo tenemos en el hospital gratuito, al menos en el hospital regional donde tenemos unidad de endometriosis. Los factores de riesgo más importantes de la endometriosis, yo te podría decir, curiosamente, la genética. Curiosamente, la genética. Mamás con endometriosis van a tener hijas con endometriosis, van a tener hermanas con endometriosis.
más que haya más factores de riesgo, porque la verdad es que no existen factores de riesgo asociados a la endometriosis propiamente tal. No por ser obesa vas a hacer más endometriosis, no por ser caucásica vas a tener más endometriosis. Eso no está demostrado de esa forma, digamos, sino que teóricamente yo te diría que son las pacientes que tienen historias de familia con endometriosis. Ya eso súmale que, por supuesto, yo me concentraría más en el concepto de cuáles son, más que factores de riesgo, cuáles son las condiciones concomitantes. Si tienes una paciente infértil, sospecha endometriosis. Si tienes una paciente con disfunciones intestinales, sospecha endometriosis. No es que todo el mundo tenga endometriosis, pero al menos sospéchala. Lo peor que puede pasar es que te equivoques y no te vas a estar equivocando por pedirle un examen de más. Simplemente lo estás descartando. ¿Ok? Doctor, Dudas, dígame, yo tengo otra consulta. dígame. Eh, Cuando usted mencionó que el diagnóstico finalmente de la endometriosis se hace con una laparoscopía y que ahí mismo se podían resecar los focos. Es decir, como que ahí se acabaría todo, como que en la misma que se hace diagnóstico se hace cirugía. Lo que pasa, muy buena pregunta. Lo que pasa es que si algún amigo mío, especialista en endometriosis, me escuchara decir que la laparoscopia diagnóstica, me mata. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros lo que menos queremos, pero esto ya es como más medicina avanzada, chiquillos, esto ya son discusiones de nosotros como especialistas en endometriosis. Por eso que no quiero confundirlos, pero sí también ustedes son médicos y tengo que explicarles las cosas como corresponde. Hoy en día nos bajamos un escalón. ¿En qué sentido? En que ya no ocupamos la laparoscopía como diagnóstico, la ocupamos como tratamiento. No puede ser que tú entres con el laparoscopio y saludes la endometriosis y digas, ah, sí, sí, la tienes endometriosis, listo, nos vamos. Y le dejaste la enfermedad. No. Hoy en día, ¿por qué digo que nos bajamos un escalón? Porque teóricamente hoy en día tenemos herramientas muy buenas para diagnóstico de endometriosis, como es la ultrasonografía con protocolo de endometriosis o la resonancia, con la cual tú ya estás claro que la señora tiene endometriosis. Por lo tanto, la laparoscopía la ocupas como terapéutica, es decir, vas a ir preparado a resecar los focos de endometriosis. Eso es lo que hoy en día hacemos en la práctica. Pero ustedes, en la teoría, como alumnos de quinto año, tienen que tener claro de que la ecografía y la ultrasonografía son un excelente apoyo diagnóstico, pero lo que les va a permitir poder sellar el diagnóstico va a ser la laparoscopía, porque a la vez en la laparoscopía van a poder resecar los focos y mandarlos a biopsia. Y en la biopsia la que les va a decir, ah, sí, esos focos son endometriósicos. Por lo tanto, mi intención es que ustedes se queden con la idea que la laparoscopía tiene doble intención, diagnóstica y terapéutica. ¿Ok? Hay otra pregunta que dice, doctor, dentro del tratamiento con AINE, ¿hay alguno específico que tenga mayor eficacia en endometriosis? Ninguno. Todos son exactamente iguales y no hay ninguno que tenga mayor eficacia. Puede usar ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, y la verdad que ninguno ha demostrado mayor eficacia y es para tratamiento sintomático. Ácido mefenámico puede usar también como otra alternativa. ¿Ok? Doctor, Dígame. disculpe una consulta. Nosotros como médicos generales, ¿cuál sería, podríamos plantear como manejo inicial por mientras se llega a la, digamos, la derivación al especialista? Porque muchas veces en el mundo ideal la paciente puede ir en un par de días a ver al especialista, como también pueden pasar meses antes de que el especialista pueda verla. Todo depende, Exacto. digamos, de su Estoy, situación. total, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, y ahí mi recomendación es, si usted trabaja en el SPAM de Walkie y hay una paciente que tiene sospecha de endometriosis, tiene dismenorrea, tiene dispareunia, y la paciente está en la espera de que el doctor Luengo la pueda ver en el hospital regional, y le dieron hora para 2 meses más, pártale las progestinas. Señora, ¿tiene factores de riesgo? Veamos juntos. ¿Fuma? No. ¿Trombosis? No. Señora, ¿cuánto pesa? Señora, ¿cómo está su presión? Perfecto. Listo. Vamos a partir, señora, entonces con esta progestina que se llama Dianoges. ¿Puede comprarla? No. Ya, vamos a ver si hay alguna muestra médica. No hay ninguna. Bueno, ¿qué es lo que tenemos, matrón, aquí? Tenemos Anulit, que es el levonorgestrel solo. Ya, listo, levonorgestrel. Una progestina. Les dije que el Dianoges era el mejor, más específico, pero puede ser cualquier progestina y la partes con progestina, es decir, antiinflamatorio y progestina. Y espere tranquila su derivación, señora, al especialista. Y con eso puedes estar incluso abarcando más del 70% de las probabilidades de solución de la paciente. Y puede que cuando me llegue a ver a mí, ¿qué ocurre? Me diga, ¿sabe que en el CESFAM el doctor o la doctora me partieron este medicamento y sabe que el doctor ha disminuido bastante el dolor? Fantástico, po. Y tú como médico general iniciaste el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo sospechaste.
Y eso va a ir muy por encima de lo que ocurre en Estados Unidos, donde van a un medical care y ¿qué es lo que hacen? Llegan y con suerte los ve un TENS y le duele, sí, vía DIL, chao, para la casa. Porque yo he estado en Estados Unidos, he estado varias veces en Estados Unidos y te puedo decir que así funciona. Entonces no me extraña que por eso se demoren 10 años en encontrarle la solución o la vuelta a la endometriosis. Pero ahí está un poco resuelta tu pregunta. Y Muchas por gracias, doctor. de nada. Y por aquí dice, doctor, en pacientes jóvenes con endometriosis se recomienda procedimiento como congelar óvulos para mantener la fertilidad. Depende de me parece realmente excelente tu pregunta, Camila. Es como un conocimiento superlativo. Un becado me podría hacer una pregunta así. La verdad que excelente pregunta porque la endometriosis genera una alteración y un impacto en la calidad y en la cantidad de ovocitos disponibles en una mujer en edad fértil. Y eso ya entramos en temas, como les digo, de especialidad. ¿En qué sentido? En que van a generar un cierto grado de oforitis, es decir, inflaman el ovario de forma crónica, por lo tanto la calidad de su ovocito va a disminuir y la cantidad también. Por lo tanto, en una paciente de 26 años que tiene endometriosis, subsidiaria en algún momento a una cirugía y en la cual la reserva ovárica ha ido disminuyendo, por supuesto que es una indicación congelar ovocitos, criopreservar ovocitos antes de que la enfermedad termine por liquidar sus ovarios. Por lo tanto, sí, es una recomendación súper potente hoy en día hacer preservación de fertilidad, sobre todo en mujeres colegas como ustedes mismas, doctoras que están acá, que después de estudiar medicina van a trabajar de generales de zona o se van a ir a hacer sus becas, después pueden ir a hacer algún post, alguna subespecialidad fuera de Chile, y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y bueno, si ustedes congelan sus huevitos, teóricamente van a tener su fertilidad preservada. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Más preguntas, muchachos? Oye, los felicito de verdad. Yo llevo buen tiempo haciendo clase en la universidad y me motiva muchísimo el ánimo, el ímpetu, las ganas de aprender. Me van a dar muchas más ganas de poder juntarnos de forma presencial. Les prometo que el próximo jueves la clase va a ser de todas maneras presencial. Ya adapté mi agenda. La próxima semana, bueno, esta clase se las voy a enviar, a la delegada y la próxima semana entonces la clase sería si no me equivoco, de embarazo ectópico, ¿ok? Embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica, van juntas esas clases. Así que de todas maneras ahí nos vemos, nos conocemos. La delegada tiene mi teléfono. Esa semana les voy a comentar de que están cordialmente invitados, y así como lo he hecho con todos los otros grupos, también los voy a hacer con ustedes. Están cordialmente invitados a mis cirugías, a mis pabellones en el Sanatorio Alemán, que es con donde tenemos convenio, con quien yo recibo a sus compañeros internos. Se hacen un grupo, una lista de espera y van a las cirugías de endometriosis, cirugía laparoscópica, el que esté interesado, ¿ah? O sea, no es obligatorio, no forma parte del ramo, lo pasamos bien, operamos, aprendemos, vemos anatomía, entran un poquitito en el mundo, digamos, de la cirugía, y ha sido una experiencia súper chora, súper bonita. Yo a veces, no sé, tengo generalmente opero los sábados, 4 cirugías de endometriosis y van en grupos de a 2 y lo pasan súper bien, la verdad. Así que nada, nos ponemos de acuerdo, pues yo vengo recién de vuelta a mis vacaciones, nos ponemos de acuerdo el próximo jueves, eh, y cuando ya se estén reiniciando mis cirugías, porque tengo cirugías más bien chiquititas esta semana porque vengo recién llegando, pero ya la próxima semana podemos ir planificándonos para que puedan acompañarnos. Bueno, eso. Hoy un gusto, un abrazo a todos, ¿ah? Que estén muy, muy, muy bien. Ahí estamos al habla. Chao, chao. Chao, gracias. De Doctor, nada. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.